Empezar con la mesa redonda de esta tarde, que se llama El reflejo de los nuevos tipos delictivos en el ordenamiento jurídico latinoamericano. Para hablarnos en esta mesa tenemos a dos ponentes. Una de ellas es doña Vivian Janet Enríquez Monasterio, juez técnico del Tribunal de Sentencia número 1 de la capital de Cochabamba, Bolivia. Ella va a empezar con la exposición y, en segundo lugar, tendremos a doña Lilian Soto Cárdenas, fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar en la ciudad de Medellín, Colombia. Así que, como creo que es muy interesante, vamos a empezar ya con ellas y dejaremos para el final el turno de preguntas. Gracias, buenas tardes. Me pidieron que prepare unos temas sobre los nuevos tipos delictivos en los ordenamientos latinoamericanos, pero bueno, debo empezar diciendo que en nuestro país los tipos penales que hemos visto hoy en la mañana referidos al delito de acoso, hostigamiento o stalking, delito de difusión, delito de matrimonio forzado, delitos de inutilización de dispositivos, no los tenemos nosotros legislados en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos simplemente dos artículos que están referidos a los delitos informáticos, que están en el 366 bis y el 366 ter. El primero de ellos referidos a la manipulación informática, que está básicamente para proteger todos los delitos que se puedan cometer por la red, pero únicamente delitos financieros. En cambio, el artículo 366 ter está referida a la alteración y acceso y uso indebido de datos informáticos, o sea, es un tipo muy genérico en el cual pues hacemos nuestro mejor esfuerzo por que entren todos los delitos que se cometen mediante la red. Tenemos un anteproyecto del nuevo Código Penal y nuevo Código de Procedimiento Penal que está para aprobarse el próximo año en la primera legislación, es decir, en el mes de enero. Sin embargo, no están incluidos estos nuevos tipos penales. Acá en Bolivia tenemos muchos problemas y, como les decía, tratamos de incluir dentro de lo que se refiere al 366 ter, tenemos lo que aquí conocemos como pornovenganza, que son aquellos aquellos actos en los cuales circulan imágenes íntimas en los que la pareja normalmente son las que los filman y posteriormente, como un tipo de venganza, los suben a la red. En mi país hemos tenido un caso muy sonado, por así decirlo. Se trata de una periodista muy conocida aquí en Bolivia, la señora Paula Belmont. Ella estaba separada del marido y en el tiempo que duró la separación tuvo una pareja con la cual tuvo relaciones sexuales. Pero cuando ella, y esta pareja, había filmado las relaciones sexuales que mantenía con ella, y cuando vuelve con el marido, porque ella volvió con el esposo, la pareja la empieza a extorsionar, le empieza a decir que vuelva con él y que si no volvía, iba a publicar estas imágenes, y así lo hizo, publicó las imágenes. Ella inició la acción penal por los delitos de extorsión y por el delito de alteración y acceso a uso indebido como delito informático, pero no sé cuál será el resultado en la justicia ordinaria. Sin embargo, esta señorita o señora acudió ante el Tribunal Constitucional de Bolivia. Ella alegaba la vulneración de sus derechos a la privacidad e intimidad, vulneración del derecho a la propia imagen y a la dignidad, derecho a la autodeterminación informática. Y el Tribunal Constitucional señaló que no se había vulnerado ninguno de estos derechos, rechazaron la tutela que ella había invocado. Sin embargo, dictaron una sentencia exhortativa en la cual exhortaban al fiscal a darle debida que es una atención pronta y oportuna, ¿no? Porque ella
pidió que se la tutele y bueno, estaba recurriendo constantemente al órgano judicial en la parte de la fiscalía y no atendieron en forma pronta todas las peticiones que ella hacía y bueno, el tribunal exhortó a que instruya a todos los fiscales de Bolivia a que en una forma rápida sean atendidas las peticiones cuando se encuentren mujeres víctimas de violencia. Y también exhortó al defensor del pueblo a que haga seguimiento del caso específico. Eso es cuanto ocurrió con la señorita Paola Belmont. Y como les decía, no tenemos nosotros esos tipos penales. He preparado una exposición acerca de la ley 348. Un poco les voy a hacer el preámbulo de dónde surge la ley 348. Anteriormente teníamos la ley de protección a la mujer, pero el año 1994 ocurre un hecho que de pronto algunos de ustedes tienen conocimientos. En Bolivia, una ciudadana holandesa es agredida sexualmente en la casa en Cochabamba, precisamente de donde yo soy. O sea, ella era inquilina en una casa. Adelante vivían los dueños con el hijo del dueño y ella alquilaba un departamento en la parte de atrás. Y una buena noche ella es agredida sexualmente, denuncia por violación y el tribunal que conoció oportunamente, el juez que conoció oportunamente el caso, actuó correctamente, impuso una condena, aunque muy baja, impuso una condena de 5 años. Esta resolución es recurrida en apelación por la parte que imputada o acusada. La sala penal, con muy mal criterio y con estereotipos de género, muy estereotipada la sentencia, revocan la resolución del juez y entre algunos argumentos que señalaban en la sentencia decían que ella era más grande que el imputado, que ella era una ciudadana holandesa y que en Holanda, o sea, las mujeres tienen mucho mundo, son personas que van con cualquier persona, o sea, pero en otros términos, ¿no? Y lamentablemente esta resolución fue recurrida en casación y el Tribunal Supremo confirma la resolución de los vocales. Entonces, el año 2000 denuncian este hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos admite la denuncia. Y el 11 de marzo del 2008 se llega a un acuerdo amistoso con el Estado boliviano y entre las obligaciones que le imponen al Estado boliviano está la de difundir los derechos de las mujeres, de difundir la Convención de Belém do Pará y realizar una serie de talleres para evitar este tipo de violencia sexual. Es a partir del año 2008 que entra en proyecto lo que se llama ahora la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Sin embargo, esta ley recién se promulga el 9 de marzo del 2013, pero a raíz de un caso muy dramático que todos lo conocemos aquí en Bolivia, como el caso de Anaí Huayco. Ella era una periodista que fue asesinada por su marido, que era un teniente de policía, la mata con 32 puñaladas. Y bueno, a la semana que ocurre este hecho, recién promulgan la ley 348, que entra en vigencia recién unos 2 meses después, en junio más o menos del 9 de marzo del 2013. Bueno, esos son los antecedentes en cuanto a la ley de la ley 348. Esta ley define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública desde un enfoque de prevención, protección de las mujeres y sanción de los agresores. Señalan que esta ley es integral porque previene, protege y sanciona. Reconoce 16 tipos de violencia hacia las mujeres y pasa en realidad todo este tipo de violencia al ámbito penal.
Los tipos de violencia que reconoce esta ley es la violencia física, la violencia feminicida, la violencia psicológica, la violencia mediática, violencia simbólica o encubierta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, violencia en el ejercicio político y el liderazgo de las mujeres. Sobre este punto también tenemos una ley que es contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, la violencia institucional, la violencia en la familia y la violencia contra los derechos y la libertad sexual. En la ley 348 se establecen nuevos tipos penales, entre ellos tenemos el feminicidio, el acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales y actos sexuales abusivos. Se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, la violencia patrimonial y la sustracción de utilidades de actividades económicas familiares. Básicamente estos son los nuevos tipos penales que incorpora la ley 348 para la protección de las mujeres. Los delitos sexuales se convierten absolutamente todos en delitos de acción pública. Anteriormente teníamos algunos delitos que eran de acción privada, es decir, que solamente era la víctima quien podía seguir ese tipo de delitos. En cambio ahora no, es el ministerio. Una vez recibida la denuncia, es el Ministerio Público quien prosigue la denuncia. También se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, contra la FELCB, que se trata de un organismo con policías especializados en atención a víctimas de violencia sexual, fundamentalmente a mujeres, porque para la atención de víctimas de violencia sexual, cuando son menores, hay otro grupo que se ocupa de la atención a los menores y niños que han sido víctimas de violencia sexual. En los casos de feminicidio no se puede utilizar la figura de homicidio por emoción violenta. ¿Qué ocurría antes de la promulgación de esta ley? Que en muchos casos se alegaba emoción violenta por parte del perpetrador o del atacante y decía que él actuó en un estado de emoción violenta, y bueno, en la gran mayoría de los casos la pena que prevé hasta ahora la emoción violenta es 5 años, y en la gran mayoría de los casos se condenaba a los atacantes con una pena máxima de 5 años. Ahora el feminicidio tiene una pena de 30 años, o sea, es una pena que no permite, es una pena fija, en realidad la pena es 30 años, sin indulto. Plantea también un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos que pretenden contribuir a modificar los comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y estructurales, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, priorizando medidas de prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio. Estas medidas que asume la ley 348 en la realidad han quedado en pura lírica, porque no es evidente que se estén desarrollando todo este tipo de acciones para modificar los comportamientos violentos.
Contempla también la Ley 348 la adopción de medidas inmediatas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes por parte de las autoridades competentes y garantizar su protección en tanto dura la investigación. En este aspecto depende en realidad del asesoramiento que tenga la víctima. Podría acudir a la vía familiar, pero únicamente en la vía familiar aseguran, solamente le dan la protección, es decir, las salvaguardas. En cambio, en materia penal también puede acudir a materia penal y es el fiscal quien es la persona de otorgar todas las protecciones y garantías inmediatas y ya se continúa en la vía penal la acción penal. De acuerdo a una encuesta realizada por la Coordinadora de la Mujer en el 2015, son casi el 50% de mujeres en Bolivia entre 15 y 75 años que sufrió algún tipo de violencia. 2 de cada 3 la padecieron en su propio hogar. Tengo algunos datos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que señalan que esto es en el Distrito de La Paz, que el 93% de los casos de violencia que recibió la policía el año pasado, vale decir el año 2016, es contra la mujer y es dentro del hogar. El 2016, en La Paz, la FELCB atendió 991.901 casos de violencia en general y de ese total son 9.288 los que corresponden a violencia contra la mujer dentro del hogar o violencia doméstica. Señala el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, contra la violencia de La Paz, que en cuanto a los parámetros, dice que antes era común que el agresor esté en estado de ebriedad, sin embargo, el 2016 la mayoría de los casos ya eran personas que no estaban en un estado de ebriedad. O sea, esas son las estadísticas que proporciona la FELCB de La Paz. Esto es un cuadro que ha sido realizado por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, que ha sido hecho este año, en el año 2017, y refiere que el año 2016 el porcentaje de mujeres bolivianas de 15 o más años, casadas o en unión libre, que reportaron haber vivido una situación de violencia en relación a su pareja en los últimos 12 meses, lo realiza por departamentos. Bolivia tiene 9 departamentos y como podemos ver, o sea, el índice más alto de casos de violencia se da en la ciudad de La Paz, seguidos por la ciudad de Potosí, Santa Cruz, posteriormente Chuquisaca, Benipando, Cochabamba, Tarija y Oruro. El mayor grado de casos que se producen es en el área rural y posteriormente en el área urbana, dando un total de 44.4% de casos de violencia. Tenemos otro cuadro que ha sido proporcionado también por el INE. Los casos que más se han presentado con un 39% son los casos de violencia psicológica, luego los casos de violencia física y posteriormente tenemos los casos de violencia sexual y violencia económica. Tenemos en Bolivia una organización que se llama Ni Una Más. Estos datos son de acceso público. Señalan que del 2014 al 2016 en todos los distritos de Bolivia, vale decir en todas las ciudades de Bolivia, se han presentado 333 casos de feminicidio. En todo este tiempo, esto es el índice que tenemos de muertes de mujeres en Bolivia. Este es hasta el mayo del 2017. Este es un documento bastante detallado porque detalla, o sea, los nombres de las personas,
dónde ocurrió el hecho, en qué provincia, la localización, las circunstancias, si sufrió o no sufrió algún tipo de agresión sexual, la forma en que falleció esta persona, si se identificó al nombre del autor, el estado en que se encontraba, si tenía algún tipo de relación con la víctima, el estado del caso, la situación del presunto autor, si ya se dictó sentencia, qué tipo de sentencia y si tenía algún número de hijos. Realmente es muy alarmante, o sea, que en 4 años se hayan producido 333 muertes de mujeres en Bolivia. Realmente hacemos lo que se puede, procuramos que haya difusión sobre especialmente sobre la ley 348, pero lamentablemente no se cuenta con el apoyo y la ayuda del gobierno. Bien, eso es cuanto puedo explicarles en cuanto a la ley 348. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Les vamos a contar algunas de las novedades legislativas que nosotros tenemos, que no son tantas como en España o en Guatemala, que nos han dejado con muchas novedades. Pero también pues hemos recorrido un camino que les vamos a compartir. Y esta fue pues como una exposición que realizamos entre las tres. Clara es pedagoga y es la que nos hace los cursos de formación y mi compañera Sol es la fiscal de feminicidios. Yo quiero hacer como esta ponencia en honor a esta chica. Esta niña se llama Yeseli Mosquera. Yeseli fue judicante nuestra en el lugar donde yo trabajaba en la fiscalía. Yo coordinaba el centro de atención a víctimas y ella venía de otra ciudad de Colombia, de la que se había venido para alejarse de una relación amorosa que tenía, que era muy absorbente. Allí con la psicóloga, la trabajadora social, yo la fiscal, la apoyamos pues para que ella viera un panorama, porque en su casa también la presionaban para que siguiera esa relación, y un fin de semana se va a su lugar de origen y él la ha matado. Entonces, este es un feminicidio al que queremos pues hacerle como memoria en este momento. Se iba a graduar ya de abogada, eso fue en julio y sus grados eran en el mes de septiembre. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, para explicarles un poco cómo funcionamos, porque en unas partes somos magistrados, en otras jueces, bueno, cómo funciona en Colombia. Hay un juez que es el tercero imparcial, está la fiscalía, que es quien acusa, quien investiga. Yo soy fiscal, mi compañera Sol es fiscal y vamos de la mano con la víctima. La víctima siempre puede estar en el proceso penal. Las víctimas de violencias basadas en género tienen un apoyo del Estado especial, distinto que las víctimas de un hurto o una estafa. Está la defensa, que puede ser pública o privada, y hay un procurador o ministerio público, que ¿qué hace? Es como un revisor fiscal. O sea, vigila que todos nosotros hagamos las cosas bien. Y pues es como un revisor del proceso. Bueno, ¿cuál es nuestro panorama? Nosotros iniciamos, nosotros no teníamos representación de víctimas. En nuestro país las víctimas solamente iban, por eso preguntaba incluso ahora, solamente iban al proceso penal a reclamar dinero. Y si no tenían una pretensión económica, aquí ustedes no tienen un lugar. Y desde hace mucho tiempo, algunos procesalistas penales hemos abogado por el restablecimiento del derecho de las víctimas. Entonces les traigo como la frase de uno de ellos,
que dice: hagamos un alto en el camino, no continuemos desarrollando el derecho penal en la creencia que cumple su función absolviendo o condenando a las personas, busquemos algo más, dignificar al sujeto pasivo del delito, es decir, al perjudicado, a través de la institución conocida como el restablecimiento del derecho. Y ya pues realmente tenemos esa víctima en el proceso, y así es que lo queremos ver, porque día a día llegan las víctimas, y esto no puede ser solamente del lado del derecho procesal penal, sino también del derecho penal sustantivo. A veces no hacemos un esfuerzo, y no es violarle los derechos al acusado, pero por mirar esa conducta, eso que nos cuenta la víctima, en qué delito se acomoda, sino que la despachamos diciéndole que eso no es delito, que eso no es del campo penal. Bueno, nosotros no tenemos un delito específico de género fuera del feminicidio, que está descrito como delito desde el 2015. Entonces nosotros nos tenemos que poner como los lentes de género y recorrer todo el Código Penal. Entonces mirar los delitos contra la vida, las lesiones personales, mirar los delitos contra la familia, la violencia intrafamiliar, o los delitos contra la libertad, del secuestro, la extorsión, el constreñimiento ilegal, el acoso. Los delitos contra la libertad sexual también son independientes, el qué, independiente cuál sea su sujeto pasivo, y delitos en el marco del conflicto armado, pues que por nuestro conflicto las mujeres han sufrido muchísimo como las consecuencias de la guerra, entre otros delitos, porque pensamos que hasta en delitos contra la administración pública uno se tiene que poner los lentes de género en cualquier delito. Teníamos un caso en una ocasión de una mujer que llegó desplazada por el conflicto armado a la ciudad donde yo trabajo, y tuvo que entregar sus hijos al Estado porque no tenía dónde estar, porque ella se enfermó mentalmente, estuvo en la clínica, y mientras tanto los niños estaban en manos del Estado, y cuando los quería reclamar, ese defensor de familia le decía: bueno, yo se los entrego si tienen sexo conmigo. Entonces, ese era un delito contra la administración de justicia, pero había que ponerle ¿qué? Lentes de género, porque eso de pronto no le pasaba a un hombre. Bueno, ¿cuál es el contexto normativo? Nosotros éramos de la línea que el derecho penal es la última razón, que el derecho penal debe tener una mínima intervención, y no habían delitos contra las mujeres, y lo que pasaba en la familia se quedaba en la casa. Entonces, en el año 1995, con la ley 248, se trae la Convención de Belén de do Pará, se introduce a nuestra legislación interna. Pero ¿qué pasa? Todo el tiempo nos la pasamos diciendo si el delito de violencia intrafamiliar era querellable y lo podían conciliar, porque cómo íbamos a meter preso al papá de los hijos, al que sustentaba el hogar, sin darle la prioridad a la mujer como sujeto pasivo de ese delito, o sea, se protegiera a la familia, realmente no la mujer, a pesar de que fue como consecuencia de la ley 248 que se crean las comisarías de familia y pues todo el sistema de protección. Luego viene la ley 294 del 96, que protege directamente a la familia, y ya nos trae son las medidas de atención y protección, que en ese momento eran absolutamente novedosas para nosotros. Entonces miren que estábamos hablando del año 94 y 96, hace demasiado tiempo, y solamente con la ley 1257 de 2008 se le da como seriedad al tema. O sea, ya no es que me estén haciendo un favor, que si quieren conciliar o no, cómo arreglamos esto, sino que ya el Estado se da cuenta de que este es un tema de derechos humanos de las mujeres, y que en caso de no cumplirlo, el Estado es responsable de la vida de estas mujeres que se ven sometidas a las violencias. Entonces, la ley 1257 nos describe qué es violencia contra la mujer, y es con este concepto de violencia contra la mujer que nosotros analizamos los otros tipos penales y miramos si le podemos dar el enfoque de género. Entonces nos dice la ley 1257 que se entiende por violencia contra la mujer cualquier acción u omisión que cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o privado.
y se dictan pues, normas para sensibilizar a la comunidad, y en esto ha sido muy pionero el movimiento de mujeres, y pienso que también ha sido una muy buena experiencia que esta ley crea mesas interinstitucionales en que está tanto la autoridad como la comunidad. Entonces eso nos ha ayudado mucho a implementarla un poquito más, a generar un cambio cultural y un compromiso social, porque realmente cuando uno es fiscal, por ejemplo, de delitos contra el patrimonio, de narcotráfico, no tiene estos problemas, o sea, uno tiene problemas probatorios, que su testigo es un mal testigo, que uno no logró probar bien las cosas, pero acá tiene verdaderos prejuicios para adelantar el caso. Todo el mundo le está diciendo por qué estás adelantando esa causa, estás dañando una familia, esto es de poca monta, el sistema judicial está muy congestionado para traer estas cosas. Además, hay demasiado prejuicio. Por ejemplo, ustedes se desgastan como fiscales atendiendo estas causas y ya mañana ellos están otra vez juntos. Entonces, esa es como la complejidad. Bueno. Esa ley 1257 introduce al Código Penal un delito que es la violencia intrafamiliar. Es genérico, es contra todos los integrantes de la familia, pero se agrava si es contra las mujeres, y es un delito de mera conducta, o sea, no requiere daño. Si me golpeó y yo no fui al médico legista, no hay problema, porque es que me dice el maltrato, el empujón, no tiene que dar un resultado como las lesiones personales, que es determinados días de incapacidad y se va dando la pena. También el daño psicológico no requiere que yo quede con una secuela psicológica, cierto, que yo quede con una depresión severa, en fin, sino que se da el delito con ese maltrato. Y la pena se agrava si es una mujer, es la pena más alta. Pero se requiere la convivencia bajo el mismo techo. Entonces, en este momento tenemos un problema bien particular, que son las exparejas, o sea, quienes ya no conviven, sean casados o sea una unión libre. Ya la Corte nos dijo, ahí no hay unidad familiar, y la ley nuestra nos decía que había como una expectativa de familia cuando esas personas eran exparejas pero tenían hijos en común, una expectativa de familia como por esa extensión de armonía que tenían que brindarle a ese hijo menor que tenían en común. Ya nos dijo no, si no viven bajo el mismo techo, no hay violencia intrafamiliar. ¿Y cuál es la complejidad? Que si no hay lesiones, las lesiones son de resultado. Entonces, le pegó un empujón, no es delito. La insulta a veces no cabe dentro del delito de injuria, entonces tampoco es delito, y ahí quedan lo que nosotros hemos llamado violencia de huérfanas. Y realmente las mujeres que más han llegado a perder la vida en un feminicidio han sido quienes han roto esa relación, y el agresor pues al romper la relación procede a violentarlas y a quitarles la vida. Entonces pues es como una dificultad que se tiene, pero este es el delito. Ya esto se los dije. También tenemos que el delito no es desistible ya, ni es excarcelable. Entonces muchas mujeres no quieren acompañarnos a juicio porque ya no quieren que su compañero vaya a la cárcel o su expareja vaya a la cárcel. Dicen que pues que lo que ellas quieren es como que le hagamos dar susto, creen que la fiscalía es como el coco, como el diablo. Entonces ya no es excarcelable. Se hace muy difícil porque son delitos íntimos, entonces a veces no tenemos testigos, nos esforzamos un poco en generar como el contexto, porque la violencia no es un acto único. Entonces mirar qué había pasado antes, hacer trabajo de vecindario en las escuelas de los hijos, y a veces hacer como la unión de todas esas evidencias sumadas, por ejemplo, al testigo a quien le recibió la declaración en la fiscalía, al psicólogo, pero a veces es un poquito complejo porque eso lo llamamos prueba de referencia, y lograr que nos condenen sin testigos directos pues tiene sus complejidades, pero es como la forma en que logramos avanzar cuando la víctima no está de la mano con nosotros. Bueno, ya viene también en la ley 1257, teníamos la agravante en los homicidios por el hecho de ser mujer. Nosotros decíamos, pero ¿por qué quieren que se introduzca el feminicidio si ya está el agravante? ¿Cierto? Y da más pena. Realmente no encontramos como la diferencia en el quantum punitivo en principio, pero las militantes del movimiento de mujeres
buscaban era más un reconocimiento político de la conducta, ¿cierto? O sea, algo más simbólico, y se logra pues aprobar la ley del feminicidio de la que vamos a hablar. Habían algunas dificultades con comprobar que a una mujer la mataban por el hecho de ser mujer, porque nos decían cosas como los jueces: es que aquí no hay nazis, aquí a las mujeres las queremos mucho, aquí nadie sale a perseguir mujeres para matarlas, entonces allá no las están matando por ser mujeres, sino porque las quieren. Entonces era un poquito difícil obtener las sentencias condenatorias. Se logró obtener una sentencia condenatoria por feminicidio de un caso de mi ciudad, un poquito antes de que aprobaran la ley de feminicidio, y se condenó a una persona pues por el homicidio agravado por el hecho de ser mujer. Y la principal dificultad que teníamos, y aún hoy seguimos teniendo, es la ira y el intenso dolor. Esta es la fotocopia de un acuerdo con la defensa en que se le atenúa la pena por la ira e intenso dolor. Y se dice que fue la propia víctima la que provocó el comportamiento del agresor, porque su comportamiento no era el de una buena ama de casa, ¿cierto? Entonces esto es un caballito de batalla, tocar esos estereotipos machistas que hay en tantos operadores de justicia y en muchas mujeres, ¿cierto? A veces las mujeres no tienen preocupación porque le rebajen la pena, y uno como fiscal tampoco. La preocupación es que sea más o menos, pero que quede claro el mensaje. Y acá pues puede haber una pena alta, pero cuando culpabilizan a la víctima, el mensaje sí queda muy difuso. Bueno, ya llega la ley 1761 del 2015, que se llama la ley Rosa Elvira Celi. Fue un caso emblemático en Colombia, pero hay muchos más graves. Mi compañera nos podrá dar testimonio de que hay casos mucho más graves. Rosa Elvira Celi estaba validando su bachillerato ya adulta, y un compañero se enamoró de ella, lo que yo digo, se enamoró solo, y empieza a perseguirla, le hace un empalamiento, o sea, le introduce un artefacto por su vagina. Ella pasa unos días con muchísimo sufrimiento antes de fallecer por los actos que él le causa, hasta que pierde la vida. El Estado en ese momento, desde mi punto de vista, cometió una falla, porque la Secretaría de las Mujeres de Bogotá en su momento culpabilizó a Rosa Elvira, que estaba haciendo en ese lugar, pero porque estaba en un parque que es tan solo. Eso ocurrió en el Parque Nacional en Bogotá, y es un sector muy solo, pero ¿qué estaba pasando? Porque él aceptó una llamada, en fin, y eso ¿qué genera otra vez? Pues como la revictimización. Entonces, a raíz de esto, el movimiento de mujeres hace una propuesta al Congreso de la República y salió ante esta ley, y se adiciona el Código Penal en el artículo 104A, que dice: feminicidio, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya ocurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en pena de 250 meses a 500 meses. Y pues hay una serie de causales que nos llevan a identificar cuándo se puede cometer el feminicidio, ¿cierto? Por haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológico, patrimonial que antecedió el crimen contra ella, y ejercer sobre su cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones verbales y su sexualidad. Y aquí yo recuerdo un caso que no ocurrió bajo esta legislación, pero como las mujeres son instrumento de guerra. En una época en mi ciudad llegaron los paramilitares a desplazar unas bandas de las comunas son como las favelas, y entonces se captura al jefe de esa banda y entra otra banda a imponer su autoridad en ese sector, pues su autoridad entre comillas, y lo que hace es ir donde la compañera del ex jefe de la banda, y la abusan sexualmente y le meten un palo prendido con fuego por su vagina. Entonces hay muchos hechos que leemos en los cadáveres que nos permiten identificar que son actos a través de los cuales pues se está matando a la mujer por su condición. Cometer el delito de aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresando la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política y sociocultural.
cometer el delito para generar terror o humillación ante quien se considere enemigo, como el caso que les cuento, que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima, o violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independiente de que el hecho haya sido denunciado o no. Y hay unas circunstancias de agravación que hacen que la pena aumente si es un servidor público, si se aprovecha de esa condición, cuando la conducta se cometiere contra una mujer menor de 18 años o mayor de 60 años en estado de embarazo, cuando la conducta se cometiere en concurso con otras personas, cuando la persona está en discapacidad psíquico-sensorial o pertenece a una condición étnica o una orientación sexual especial, y cuando la conducta posiblemente punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad familiar, cuando se comete el delito con posterioridad a la agresión sexual, a relación de rituales, actos de, alguien me ayuda a leer, de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresiones o sufrimiento de tipo psicológico, y en circunstancias de agravación punitiva de otros numerales del código, de nuestro código, cuando regula el homicidio. Como tenemos un tiempo, pues avanzamos en acá. Luego tenemos otra ley, entonces esa es la ley del feminicidio. Mi compañera ahora me ayudará a contarles pues un poquito más de la experiencia, porque ella es directamente quien ha investigado feminicidio, tiene más de 30 condenas por feminicidio en su ciudad, que es Santa Marta, aproximadamente 3 juicios, porque ante las penas tan altas los agresores deciden aceptar cargos o negociar con la fiscalía, pues eso también es beneficioso para nosotros. La ley Natalia Ponce de León sale a raíz de que una forma de expresar el odio contra las mujeres, la misoginia, es tirarles ácido en su cara y dejarlas así. ¿Cierto? Ahí va entendiendo uno, los psicólogos y quienes están en otras ciencias auxiliares que nos pueden auxiliar a nosotros en el derecho, nos darán mejores explicaciones, pero nosotros hemos tenido, por ejemplo, fenómenos que si la mujer es muy bonita y tiene un cabello muy largo, le echan sacole en su cabello para que se lo corte, pues y ya no llame la atención por el cabello, y a Natalia Ponce de León le tiraron ácido en su cara. Ella después de eso se convierte en una líder, o sea, el hecho victimizante la ayuda a transformar y a luchar por otras víctimas. Entonces sale una ley que se llama la ley Natalia Ponce de León, que introduce un nuevo artículo al Código Penal y nos dice que se sancionan las lesiones con ácido con una pena de 150 meses a 240 meses, ¿cierto? Y se entiende por ácido también, por ejemplo, el agua caliente o otras sustancias pues que puedan causar como ese mismo daño. ¿Por qué se hace esto? Porque la persona que había causado esa lesión a Natalia Ponce de León quedó en libertad. Porque las lesiones, me imagino que en sus países pasa igual, tienen una pena según la afectación que han causado. Entonces, nosotros solamente como fiscales podemos imputar en el momento que tengamos un dictamen médico definitivo para saber cuál fue la lesión, si una en el monto de días de incapacidad, pero también en las deformidades físicas que pueda dejar. Entonces, este señor estuvo en libertad mientras la fiscalía pues pudo obtener todos esos dictámenes, y ya con esta norma la persona que lesiona a otra con ácido la podemos detener, pedir una medida de detención una medida privativa de la libertad en forma inmediata. No tenemos que esperar que nos digan cuánto fue el quantum de la lesión que le causó. Bueno, el abanico de delitos sexuales es bastante amplio. ¿Cuál es la novedad que traemos en los delitos sexuales? Algo parecido a lo de Bolivia, que antes nosotros teníamos tipos penales que si el hombre se casaba con la mujer que había abusado, la pena rebajaba, ¿cierto? O ya no lo penaban, no lo procesaban, ¿cierto? Y también hay un aumento punitivo y hace que los delitos no sean escarcelables. Y se detallan muchas conductas
como los actos sexuales abusivos que no requieren penetración. Antes, cuando no había penetración, no había ese delito. Entonces ya el hecho de tocamientos con la mujer también es un delito. Ahí tuvimos un caso muy novedoso que fue, y muy polémico en Colombia, que fue que una mujer iba por un parque y un señor que pasaba en una bicicleta le cogió la nalga, pues sus partes. Entonces lo procesaron por un delito sexual y todo el mundo decía, pero porque le toquen a una mujer una parte en la calle, tanta pena, privándolo de su libertad. Pues las mujeres decíamos sí, porque es que es nuestro cuerpo, no lo tienen por qué ir tocando porque quieran. Lo cierto es que eso pasó por fue un tema súper polémico, tanto en lo público como en lo jurídico, y terminó siendo unas injurias por vía de hecho, o sea, como una ofensa, y no es lo mismo que te saquen la lengua o que te digan que sos ladrona o que sos corrupta o algo así que no es cierto, a que te toquen tu cuerpo sin tu consentimiento. Otros avances en los delitos sexuales, como les decía ahora, disminuidos por la existencia de un vínculo matrimonial o por el simple consentimiento sexual anterior. O sea, si yo tuve relaciones con una mujer, con una persona antes, se supone que él siempre puede tener relaciones conmigo. Ya esta sentencia nos dijo no. Siempre, cada que haya una relación sexual, tiene que haber voluntad. La mujer tiene que expresar y decir que sí. Y si no, es una violación, porque se está utilizando su fuerza o desconociendo su libertad, pues, de decidir. ¿Qué sucedía? No había violencia sexual al interior del matrimonio. O sea, si mi esposo quería estar conmigo, yo le tenía que prestar los servicios porque era mi esposo y era parte del contrato. Y entonces esta sentencia también nos lleva a decir que si no hay consentimiento en las relaciones sexuales dentro del matrimonio, hay un delito. La mujer entonces es sometida a otros delitos, no los tenemos especificados como ustedes, pero por ejemplo, ¿cuáles son los que más pasan? Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Una de las formas de agredir a la mujer es sacarla de la esfera, por ejemplo, de su ámbito de trabajo o de identificación, entonces le retienen la cédula, le retienen la tarjeta de débito y la mujer no puede salir porque no tiene dinero, no tiene cómo identificarse. Entonces ese es uno de los delitos que más se presenta. Hay una medida en la ley 1257 que es que las autoridades obligan a ese agresor a que le devuelva los documentos o pues, que la misma autoridad vaya para que sean restituidos. El alzamiento de bienes es que la mujer ante la violencia se va de la casa y cuando llega ya no hay nada. También hay otras formas de violencia como el embarazo forzoso, la oposición a la anticoncepción. Hay muchas mujeres que todavía son obligadas a no tomar anticonceptivos, obligar a tener las relaciones sexuales utilizando chantaje de cualquier tipo, o frases dirigidas a menoscabar la honra y la dignidad de las personas, desconociendo sus necesidades afectivas. También tenemos otros delitos, como les decía, dentro del marco del conflicto armado, que está la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el aborto forzado, la esterilización, y que son normas que están dentro del Estatuto de Roma. Más o menos era algo así. Los grupos armados en armas que estaban en nuestro país, pues tenían que tener sexo y llevaban prostitutas y las llevaban forzadas. O sea, no era la chica que ejercía la prostitución en una calle de la ciudad porque muchas cosas, pero podía decidir si hoy voy a trabajar o no, sino que allí lo tenían que hacer. También esterilizaban a las mujeres que hacían parte del grupo o las obligaban a abortar. Esos eran los crímenes que más se cometían dentro del marco del conflicto armado. Finalmente traemos la obra de Gaudí, la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque nunca se ha terminado de construir. Cierto, nunca se ha terminado de construir y nosotros pensamos que el derecho de género
siempre va a estar en construcción, por lo que veíamos ayer, que nos presentaban ustedes de los nuevos delitos que cometen ya los jóvenes. O sea, antes a las mujeres las celaban y las mataban porque las querían, ahora entonces el crimen es por Facebook, por otro tipo de medios. Entonces siempre tenemos que estar como en construcción y nunca quitarnos los lentes de género. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para las ponentes? Sí, Claudia. Simplemente quería hacer un comentario de algo que, bueno, me llamó la atención y creo que estoy como repetitiva en el tema en estos días. Y fue cuando una compañera contó sobre estas estadísticas que tienen tan detalladas de los hechos, los lugares, el tipo de forma en la cual se ejerció la violencia. Y había un casillero que decía si tiene o no hijos, y me llamó la atención que la mayor parte de la estadística dice no sabe. Y entonces eso digo, cómo invisibilizamos a los niños en toda esta problemática, que son por quienes también no solamente los tenemos que integrar para protegerlos, sino también para educarlos y formarlos en nuevas formas de comunicación no violenta. Bueno, eso quería decir porque estaba tan detallada toda la estadística y cuando llegaba a los niños, la mayor parte se decía eso, y me parece que nos pasa en todos los países, ¿no? Sí. Aludiendo a eso que hablas, también hay otros delitos y nosotros estamos tratando de ponerles como los lentes de género, que son la inasistencia alimentaria y el ejercicio arbitrario de la custodia. Entonces, como no estás conmigo, como no haces lo que yo quiero, no le doy alimentos a los hijos. Tenés otro hombre que los sostenga. O si te vas con otra persona, pues yo me quedo con los hijos. Y realmente entonces hay el delito que la ley penal protege al menor a través de esa norma, pero realmente ¿a quién se está violentando? A la mujer. O sea, está utilizando ese delito para violentar a la mujer. Sí, Sol. Doctora Vivian Janet, me llamó la atención todo el tema de tenía que suceder hechos como los que usted narraron, esos hechos tan brutales, para que Bolivia empezara de una u otra manera a incorporar su perspectiva de género y sacar la ley, ¿cómo es que es la ley número? La 348. Sí. Yo quisiera preguntarle, desde la vigencia de esa ley hasta este momento, cuénteme cómo están esas estadísticas, si está justamente judicializándose los casos por la hipótesis específica de feminicidio, que la vi sobre las formas de violencia, que me parecieron interesantes porque abarca una cantidad de formas de violencia distinto a la ley 1257, y hacemos aquí el paralelo, que solo habla de las 4 o 5 formas de violencia, y le vi una relación de enumerar una serie de violencias mucho más, 16 formas de violencia. Cuénteme entonces, en la práctica, en el ejercicio, ¿sí está dando resultados precisamente esa novedad que tienen ustedes ahí en su legislación? Hay un tema que nos llama un poco a la reflexión a todos los bolivianos, es que precisamente a partir de que se ha dictado, se ha promulgado la ley 348, el índice de feminicidios ha aumentado, cuando debería ser al contrario. O sea, antes teníamos datos estadísticos que no reflejaban, o sea, la cantidad, o eran datos mal proporcionados, pero no reflejaban la cantidad que tenemos ahora. O sea, yo pienso que ahora es mucho más alarmante el índice de feminicidios. Ahora bien, en cuanto a los procesos que entran a tribunales, la mayoría entran por violencia sexual, por violencia psicológica, violencia económica y los feminicidios. En cuanto a los casos que ingresan, yo no tengo un dato estadístico exacto de cuántos hayan ingresado al tribunal de Cochabamba, pero o sea, todos terminan en juicio, en tribunal, porque la ley 348 prohíbe la conciliación en los casos de violencia doméstica, de violencia sexual y violencia económica. Muertes como tal de mujeres bajo ese, ¿tiene más o menos promedio de cuántas sentencias?
En lo que va de este año por feminicidio, en cuanto a las muertes, en cuanto a los casos, más bien creo que hay unas 4 o 5 sentencias que se hayan dictado. Quería preguntar, Vivian, cuando tú señalaste los tipos de violencia, ¿cuál es la diferencia entre en la patrimonial y en la económica? Porque a veces un poco que lo confundimos en mi país, la diferencia o es igual la patrimonial y la económica. Y la otra pregunta es, el registro que nos has mencionado tan detallado, señalaste que podíamos acceder, se podía acceder públicamente a ese registro. ¿Quién lo genera y si es una institución privada o una institución pública? Gracias. Voy a empezar por la segunda parte. Es una ONG en realidad que ha generado estos datos y son de acceso público, se llama Ni Una Más, si me permiten los organizadores, o sea, puedo completar los datos para ponerles el link más y puedan acceder en forma directa a la página. En cuanto a la primera pregunta, o sea, violencia patrimonial y económica, nosotros entendemos como violencia patrimonial en cuanto a los bienes que pueda tener una persona, así lo ha definido la ley, y la violencia económica en cuanto a la dependencia que puede tener la mujer del salario, ya sea de ella misma o del salario del marido. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Es que cuando existe violencia, normalmente la violencia va junta, o sea, es violencia sexual, violencia física, violencia económica o patrimonial. Lo que ocurre es que el agresor primero saca a la mujer de su medio para que dependa de él económicamente. Impide que la mujer pueda adquirir bienes propios para ella, porque eso es una forma de someterla tanto psicológicamente como económicamente. Entonces, nuestra ley hace esa diferencia en cuanto a violencia patrimonial y violencia económica. Sí. Yo quería hacer un comentario respecto de lo que hablabas, que me pareció interesante del quantum de la lesión. Y recordé que ayer también algunas no recuerdo quién en la mesa redonda había hablado de que en su país para determinar el daño psíquico había que esperar un tiempo considerable. No me acuerdo si fuiste vos, Olga, el daño. En Argentina los psicólogos, digamos por algunos avances que estamos teniendo y por el aval de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, el daño psíquico sí se puede determinar en un tiempo con un tiempo breve, digamos, después de ocurrido el hecho, después de ocurrir la denuncia, en cualquier ámbito, no solo en la violencia, sino en un accidente de tránsito, lo que fuera. Que eso en el área de la psicología, en este caso aplicada a lo jurídico, creo que es un avance importante que nosotros tenemos de poder, con determinadas técnicas ya más bien específicas de la psicología, poder trabajar sobre el daño psíquico sin tener que esperar un tiempo en donde ya las situaciones o el mismo estado de la víctima varía considerablemente. ¿Allá al fondo? Yo quería preguntarte, Vivian, específicamente por el registro, porque no sé si es por mi trabajo o creo que también por haber escuchado ya a las compañeras de Bolivia, lo que yo tengo entendido de lo que vos presentaste la recopila una organización también en base a los datos, digamos, a las publicaciones en medios periodísticos. Lo mismo hace una ONG en Argentina que se llama La Casa del Encuentro, y cuando se propuso de alguna forma empezar a recopilar los datos de manera uniforme, lo que vemos quizás, a diferencia del registro de femicidios que tiene, no sé cómo será quizás en Colombia, pero Perú, que lo registra el Ministerio Público, en Argentina se están contrastando con el área de política criminal. Pero eso no necesariamente quiere decir que sean los mismos casos, porque lo que nosotros vemos es que sigue habiendo un subregistro por el tipo de, digamos, de cómo es calificado el caso. Nosotros tuvimos 2 casos en Mendoza que fueron bastante recientes, que fueron calificados como suicidio, y después cuando se terminó todas las pericias, digamos, fueron 2 casos de femicidio. Sin embargo, estos 2 casos no se habían contabilizado, ni tampoco otros casos que tienen que ver con narcocriminalidad, referidos a trata de personas
y también los que nosotros pensamos que también son una forma de femicidio de acuerdo a lo que dice el MESECBI, que son los casos de muertes de mujeres por abortos clandestinos, que también son femicidios, pero no hay un índice en salud. Entonces también es interesante ver, no sé, en Bolivia o en otros países también, para que podamos como colaborar mutuamente, ver cómo se está recopilando esta información, porque también lo que vos decís, decir que ha crecido el femicidio pese a la tipificación en nuestros países, es algo que también lo dice el informe del 2014 de Naciones Unidas. Entonces también tenemos que ver si realmente, por el canal que vamos, que es de la tipificación como un tipo penal autónomo, es o no un canal viable, digamos, para tratar de erradicar o prevenir los casos de femicidio. Yo te respondo más o menos desde Colombia, ¿qué hacemos? La ley 1257 crea unas mesas interinstitucionales que están a niveles locales y a nivel nacional. Entonces, a nivel local participamos los fiscales de la localidad y todas las instituciones, igual al nacional. Entonces, a nivel nacional consolidan la información y determinan cuántos feminicidios hay. Por ejemplo, en mi ciudad de Medellín nos reunimos la Fiscalía, la Fiscal de Feminicidios, la Policía Judicial, Medicina Legal, y se examinan los casos y se determinan, pues la Fiscalía tiene autonomía para imputar o no el delito de feminicidio, pero según lo que nos dice la ley 1257, lo determinamos o no y se incluye como feminicidio. Para los datos estadísticos, pues ya otra cosa es lo que nosotros en un juicio logremos probar para una condena efectiva, pero así pues lo determinamos. Y hay una página que se llama Medicina Legal, Instituto de Medicina Legal, y hace un informe anual que se llama Forensis, y en ese informe anual hace toda una valoración del feminicidio, cómo fue el movimiento en el país, cuántas mujeres, en qué condiciones, si eran amas de casa, qué grado de escolaridad tenían, cómo sucedió, pues si fue con arma blanca, qué tipo, si fue asociado a violencia sexual. Entonces de pronto pueden consultar esa página, que es de verdad muy buena, porque nuestro Instituto de Medicina Legal pues nos ha empujado incluso a nosotros como fiscales. Ellos son los que nos han dicho, Pila, la valoración del riesgo, es que las mujeres que vienen acá y nosotros las valoramos físicamente, nos damos cuenta que tienen otros riesgos. Entonces han empezado como a irnos impulsando en ese tema y en las estadísticas. En cuanto a los datos estadísticos, es evidente que esta ONG tiene los datos muy actualizados. Si bien el órgano judicial como tal tiene datos estadísticos, no son de acceso público, por lo tanto no he podido yo acceder a los mismos, sino que he buscado entre la red en los datos estadísticos más confiables, que son los de esta ONG. Y al margen de ellos, o sea, los datos que tiene el órgano judicial como tal no son detallados, simplemente se refleja números de los casos de feminicidio. Y yo diría que no es que hayan aumentado los feminicidios, sino que se han visibilizado, porque hablabas ahora del suicidio. Muchos homicidios de mujeres terminaban siendo un accidente, muchos feminicidios antes de la ley y pues como toda esta, diríamos, lucha, antes quedaban como un suicidio, como un accidente en casa, como que no supimos quién fue y no averigüemos. Entonces, como con toda la política, toda la difusión que se ha hecho de la ley, las personas van tomando conciencia, ya declaran, ya pues el vecino dice, es que mi vecina puede estar en riesgo de muerte. Entonces yo pienso que eso hace que se vea más, pero no es que esté ocurriendo más, sino que se visibiliza más. Sí, yo quería preguntarte, Vivi. Bueno, me llamó la atención los 16 tipos de violencia que tienen en tu país. Nosotros solamente manejamos 5 tipos de violencia. Y dentro de ellos mencionaste la violencia mediática, y la violencia política y los servicios de salud. Quisiera que un poquito me expliques eso.
Y luego también señalaste de que la pena por feminicidio era sí o sí 30 años, o sea, que no tenía una pena base, digamos, de un mínimo a un máximo, sino sí o sí 30 años. Y también tenía curiosidad en saber cómo era en el caso de los infractores, o sea, de los menores de edad que cometían feminicidios, ¿no? Hasta cuánto podía llegar el quantum de la pena. Bien. Bueno, nuevamente voy a empezar por el final. En cuanto a la pena de 30 años, por mandato de nuestra Constitución Política, 30 años es la pena máxima que se puede imponer a cualquier persona que cometa un delito. La pena máxima está determinada para los delitos de traición a la patria, feminicidios, parricidios y actos terroristas. En cuanto a la situación de los menores que cometen feminicidios, tenemos el Código Niña-Niño Adolescente, en el cual tienen otro tratamiento distinto. Y decía durante mi exposición que existe una fiscalía especializada y también hay jueces especializados en niñez y adolescencia que conocen los casos de delitos contra menores, y según la ley de niño-niña adolescente, la pena máxima que se le puede imponer a un infractor menor es de 5 años. Ahora bien, en cuanto a la violencia mediática, está referida a la violencia que pueden ejercer los medios sobre cualquier mujer. Resulta que en mi país, no sé si en el resto de los países ocurrirá lo mismo, a veces dan noticias falsas sobre el actuar o accionar de alguna persona, tanto en la prensa escrita, medios televisivos, radios. Se refiere básicamente a ese tipo de violencia que pueden ejercer los medios. Luego, perdón, ¿cuál era? La violencia política. Bueno, resulta que en nuestro país estamos en un medio totalmente machista. Las mujeres debemos ser para la casa y no pueden acceder, digamos, a cargos públicos, cargos políticos. Normalmente las mujeres, o sea, que ocupan cargos políticos en mi país son objeto de violencia, de acoso por parte de los propios compañeros. A veces las denigran, las difaman. A eso se refiere la violencia política, y en otros casos también a impedir que estas personas, o sea, por el solo hecho de ser mujeres, puedan acceder a los cargos políticos para los cuales han sido legalmente designadas. Por ejemplo, hay un caso que se presentó en Potosí de una concejal que no era querida por el pueblo, sin embargo ella ganó, y fueron los hombres, los compañeros concejales, que se opusieron a que ella se posesione. Sí. Y en cuanto a los servicios de salud, bueno, voy a citar un caso que ha ocurrido hace un par de semanas en Cochabamba, precisamente, que se está procesando por el tipo de violencia en salud. Es que fue una mujer que estaba embarazada y no pudo ser atendida. En realidad le negaron la atención oportuna en la clínica. Nadie le hizo caso. La clínica estaba a cargo de 2 personas, entre ellas un varón y una enfermera, y ella dijo que ella estaba a punto de dar a luz y nadie le hizo caso. Ella tuvo al bebé en la puerta de la clínica y se le está procesando por ese tipo penal. Se está investigando seguramente y posteriormente se va a precisar. Al margen de ello, también se ha denunciado en mi país, o sea, que cuando uno acude a los centros de salud, o sea, normalmente nos dicen que volvamos mañana, especialmente si son del Estado, cuando se trata de mujeres de condición muy humilde, o sea, no se las atiende oportunamente, se les niega la atención en salud. Quisiera preguntarles a todos si en algunos casos ustedes han visto que si las mujeres justifican el hecho de que los varones las golpeen. Se ha visto casos en Perú donde dicen, sí, pues es que no cociné, es que no hice, y él
me pegó con justa razón, ¿no? Y en ese sentido, si también a su vez existen políticas del Estado a revalorar la condición de la mujer, ¿no? A quererse un poco, ¿no? Porque en ese estado de que justifique que la golpee, ya estamos con problemas propios, ¿no? Que no tiene una valoración propia, un respeto, un amor a sí mismo. Entonces, existe a través de los ministerios de educación, otras entidades donde se inculque a los niños el derecho que hay una igualdad entre el hombre y la mujer y que esto se empiece desde el hogar, la escuela y la comunidad. Porque actualmente, ¿qué pasa? Estamos hablando de la igualdad del hombre y la mujer, pero muchas veces son las propias madres, bueno, lo digo en el caso del Perú, ¿no? De que las propias madres en el hogar, ya desde pequeños, tu hermano no lava los servicios, solo tú, tu hermano no hace esto, él sí puede salir, tú no. Y entonces hay mujeres profesionales y que quizás hasta están en organismos del Estado y eso siguen repitiendo. Entonces, ¿en qué momento se va a acabar esto si es la misma madre, incluso ya moderna, con todos esos conocimientos, que sigue inculcando lo mismo? Entonces, por eso siempre partimos de que la educación es algo fundamental para cambiar algo, porque, lo repito, ¿no? Nosotros trabajamos en resultados, pero que también hay que trabajar pues, en la raíz del problema, ¿no? Claro. En la prevención. Lo pongo Yo, si me permitís, una cosa. Mira, hay un forense muy famoso en violencia de género, muy afamado, que viene además mucho a Latinoamérica, que igual algunos de vosotros conocéis, se llama Miguel Lorente. Miguel Lorente hace un trabajo extraordinario y yo coincido con él en Tenerife hace una semana y hablaba y siempre le refieren, él tiene un libro que se llama Mi marido me pega lo normal. Sí, y era que efectivamente el primer síntoma de violencia de género es la culpabilización de la propia víctima. La mujer se culpabiliza. Algo habré hecho mal, es que me lo he merecido, es que me puse muy pesada, es que he sido yo, ¿no? Y efectivamente eso es una raíz común por lo que vemos en la violencia de género en todo el mundo. El culpabilizarse la víctima. Poco a poco va desapareciendo, pero va desapareciendo o debería desaparecer a medida que se incremente la educación en igualdad. La educación en igualdad debe empezar desde el propio momento del nacimiento del bebé. Tiene que empezar desde el seno de la familia y continuar desde edades muy tempranas en el colegio. Seguro que vosotros me podéis ilustrar muchísimo más y mejor sobre eso. Siempre que escucho, permanentemente estas historias y cuando trabajamos con víctimas, yo me hago la pregunta, ¿no? De decir si uno puede realmente a través de políticas, de leyes, de normas, de lo que fuera, si realmente se puede volver hacia atrás a ese momento que dice Filo de la cuna y si es que no llegamos realmente demasiado tarde yo siempre confío en que el ser humano puede, digamos, reaprender y perfeccionarse a sí mismo. La verdad estoy convencida de eso, pero siempre me pregunto lo que dice Filo, el tema de la cuna, el tema de la casa, el tema de qué mensaje le transmitimos y esto no es por ser utópico, me parece que qué mensaje realmente le transmitimos a nuestros hijos del respeto, y yo siempre insisto sobre el amor también, ¿no? Entonces, de amar al otro, y creo que el amor es lo único que puede como modificar el centro de lo aprendido bien y de lo aprendido mal, para justamente reaprender. De todas maneras, me está diciendo Amparo que ella va a tocar mañana, nos va a dar un ejemplo muy ilustrativo, pero solo quería deciros que en España está la delegación del Gobierno contra la violencia de género. Precisamente Miguel Lorente fue el primer delegado del Gobierno contra la violencia de género. Y es muy importante, es un organismo que dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, promueve la igualdad. Tiene el portal que lo podéis ver en mssi.es y ahí, además de estadísticas y datos, se ve cómo se intenta siempre empoderar a la víctima y dar una salida positiva. Yo coincido contigo, yo también creo que como nos falla el optimismo aquí,
de cambiar las cosas, mal vamos. Y es interesante, en la delegación del Gobierno para la Violencia de Género se hace mucho hincapié, y se sigue haciendo, y desde el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial también lo hacemos nosotros, mucho hincapié en las campañas de sensibilización y concienciación. Nosotros batallamos mucho y todavía no lo hemos podido conseguir, pero a mí me parece fundamental que en comunicación se haga un buen tratamiento sobre violencia de género, y que en las series o en las películas que vemos se trasladen cuestiones que veamos y se proscriba determinadas conductas, no que se reproduzca o que se obvien, que no se den importancia, se dejen a un lado y no se ataquen, entre comillas, diciendo oye, eso está mal, y que se, de alguna manera, que se abochorne quien lo hace y quien lo promueva, ¿no? O sea, al final nos vamos a la raíz de la educación y del cambio, porque la violencia estructural es que son muchos siglos en una situación como esta, entonces es muy difícil removerlo, pero hay que seguir en el camino. De donde estábamos a donde estamos hay un abismo. Pues ahí seguimos. Bueno, ya nos contarás mañana, que nos has dejado entregada. Sí. A comentar el tema de que si uno se pone a fijarse en los libros de texto de la escuela, todavía se reproducen estereotipos de género que son realmente un mensaje simbólico muy fuerte para los niños y niñas. Por ejemplo, hay libros que, si uno ve las fotos que hay, está el papá sentado en un sillón y la madre cocinando, que todavía existen, todavía se ven, pese a todas las leyes en contra de la violencia de género que existen y que en realidad prohíben este tipo de textos. Parece que nadie se da cuenta que están y siguen estando y siguen dándose a los niños este tipo de libros de texto. Después también los espacios en las escuelas, cómo se utilizan. Por lo menos en mi país es muy común ver que los varones utilizan todo el patio de la escuela para jugar al fútbol y las niñas no tienen lugar. Y ahí estamos perpetuando estereotipos de género, diciendo que bueno, nosotras tenemos un lugar secundario en la sociedad, ¿no? Las mujeres, se van reproduciendo los estereotipos y nada cambia. Pareciera que si desde la escuela no empezamos a visibilizar y a verlo, entonces esto se va a seguir reproduciendo, esto que decía la compañera, y bueno, digamos, si no empezamos desde a anotarlo, ¿no? A anotar desde, y a capacitar a los docentes también en lo que es perspectiva de género y educación en relación a género. En Argentina hay una ley que establece que se tiene que, no me acuerdo cómo se llama, porque hay alguna de las compañeras de Argentina, que es una ley hubo una ley que indica que todos los años tiene que hacerse una jornada en las escuelas respecto de violencia de género. Es una ley nacional que se hace. Bueno, y el año pasado mi hija en la escuela, en Argentina es muy masiva la campaña de Ni Una Menos, y la docente le dijo ese día que era también ni uno menos, o sea, ni una menos, ni uno menos, porque no habían que matar a nadie, ni a la mujer ni al varón. O sea, mi hija viene y me cuenta esto, y obviamente a mí, yo dije, pero ¿cómo? A ver, ¿qué te dijo? Y no entendió nada la docente, o sea, no entendió el movimiento ni una menos. Entonces me parece que primero habría que capacitar a las docentes para que puedan transmitir a los niños y niñas, para que poder ir quebrando estereotipos también, porque uno lo que hace en la casa a veces, bueno, obviamente trata de quebrar estereotipos desde la casa, pero si desde la escuela no acompañan, es como muy difícil que esto pueda cambiar, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Acabamos contigo, ¿vale? Es que ya está esperando el otro. Sí, valga la oportunidad, de igual manera, dada la oportuna intervención de la compañera, en el tema de lo que nos planteaba acá nuestra compañera de prevención. Sin duda alguna, eso es un tema de todos. Mírense que hay una violencia y que nos compete a todos evitarla, porque todos somos de institución. Es la violencia institucional. O sea, uno encuentra a la mujer víctima de todo esto, pero revictimizada cuando se acerca simplemente al hecho de denunciar. Cuando encuentra uno esquemas mentales tan cerrados y tan poco abiertos al cambio, donde encuentra uno, lo que decía Lilian en su intervención, es que eso no existe, ese delito de feminicidio no existe, a las mujeres no las están matando. ¿Quién dijo que las mujeres las están odiando? Da igual, esto es de nosotros mismos en cada una de nuestras entidades, en todas nuestras instituciones, porque uno lo que está es rompiendo barreras, rompiendo esquemas. Y mire, muy particular en Colombia, la ley 1761, en uno de sus artículos, tiene establecido la obligación de establecer incluso una cátedra de género en las instituciones, desde los colegios. Y curiosamente en nuestro país se generó toda una situación conflictiva por el hecho de hablar de perspectiva de género. Eso hubo movimientos de
docentes, unos de gobierno, por entender que solo el tema de género se refiere a comunidad LGBT. Se generó un problema serio y eso va mucho más allá, va eso de inculcarle a los niños el respeto por las niñas, todo este tema que arranca desde lo que decía aquí, ojalá desde cuna, ojalá a los niños se les pudiese inculcar desde pequeño que la cosa no es como se ha dicho tradicionalmente. Entonces, y uno lo ve, y en la experiencia que contaba ella, yo se lo digo, por gracia y misericordia de Dios he podido sacar más de 30 sentencias de feminicidio. No ha sido fácil llevar y enfrentar, algunos en juicio, otros con preacuerdo, enfrentar todo este tema con algunos funcionarios. Eso sí, cuando las jueces son mujeres uno encuentra toda la receptividad, pero encuentra que cuando los jueces son hombres, ahí el asunto no cala. Y ya en preacuerdos y negociaciones les ha tocado sentar y sacar sus sentencias. Entonces usted encuentra una sentencia de un juez masculino, valga decirlo, es una sentencia que por preacuerdo lo menciona, o sea, no se esmera en hacer esos considerandos donde visibilice que definitivamente eso es que la mujer fue matada por la condición de ser mujer, que es lo que tiene contenido nuestro artículo 104A. Lo hacen como muy sencillo, a diferencia de cuando la sentencia la emite una jueza, pues ahí se preocupa y busca visibilizar el tema justamente de violencia contra mujer. Era eso el aporte. Muchas gracias, muy interesante. Pues con esto nos vamos a ir hasta mañana, si os parece bien, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.